el siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare, así bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y vosotros sed semejante a hombre que aguarda a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame, le abran enseguida. Cuán difícil en estos tiempos, hermanos y hermanas, estar como este siervo vigilante, cuando nuestra mente quizá está llena de preguntas, sin respuesta, cuando vivimos tiempos tan peligrosos, tiempos de los cuales también Jesús habló que tiempos donde la maldad se multiplicaría y por aquello el amor se enfriaría. Pero es posible, porque lo dice la palabra que debemos estar como siervos vigilantes. Si fuera algo que no se pudiese cumplir, el Señor no lo hubiese pedido. Todo lo que Dios pide a través de su palabra, aunque muchas veces quizás se haga difícil, a través del Espíritu Santo nosotros podremos lograrlo. Y para eso debemos tener nuestras lámparas encendidas. Para eso debemos tener nuestros lomos ceñidos. Para que seamos como aquel hombre, ¿cierto?, que dice la palabra del Señor en el versículo 36, que aguarda a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y le abre enseguida. Como he dicho, es muy difícil estar atento a la voz de Dios, a la voz de nuestro Señor Jesucristo en momentos como estos, mis hermanos, que vivimos. Nuestra mente también se distrae, como la tecnología ha avanzado tanto, ahora todo es más rápido. Nosotros nos estamos queriendo mover a la misma velocidad y quizás no nos detenemos un poco para poder estar tranquilos, para poder meditar en nuestros caminos, para poder reflexionar y pensar que la segunda venida de Cristo ya está cerca. Aún quizás viendo las señales en el cielo, aún quizás viendo las señales en la tierra, aún con todo eso nosotros hemos quizás dejado de buscar de la presencia del Señor para poder prepararnos, para estar como aquellas vírgenes prudentes, mis hermanos, y no como aquellas vírgenes insensatas. Que el Señor nos ayude, que si nos hemos extraviado del camino, si nos hemos extraviado de la verdad, que este sea el día en que podamos volver al camino. Amén. Y quizás no solamente nos perdemos del camino, mis hermanos, cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de cantar, cuando dejamos quizás de orar, sino quizás nos extraviamos del camino cuando dejamos de creer que el Señor volverá por su iglesia. Nos extraviamos del camino cuando nuestros ojos están en este mundo, como dice en el versículo 22 del capítulo 12 de Lucas, mis hermanos. De este mismo capítulo habla del afán y la ansiedad. Y nosotros estamos tan preocupados de lo que vamos a comer, de lo que debemos de vestir, que quizás perseguimos aquello. Y nos olvidamos que la palabra de Dios nos dice claramente que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido. Con esto no estoy diciendo que nos crucemos de brazos y que no hagamos nada por nuestra vida,
que no trabajemos, que no nos preocupemos de nuestra familia, de nuestros hijos, del que está desamparado, y solamente nos ocupemos en estar esperando la venida de Dios. Porque nosotros tenemos que esperar la venida de Jesús, pero haciendo lo que el Señor nos manda. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. El Señor, para aquellos que esperan en Él y de la manera que Él quiere que esperemos, tiene recompensa, mis hermanos. Tiene recompensa para todo aquel que cree en su palabra, todo aquel que cree en este evangelio y que no se duerme, sino que está ahí atento a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás dormir está bien, mis hermanos, descansar, pero asegurémonos que antes de descansar nuestras lámparas estén llenas de aceite y que cuando venga el Señor estemos listas para irnos con Él. Como he dicho, es muy difícil en estos tiempos, es tan complicado poder mantener una mente sobria, una mente despierta, una mente lúcida, entendiendo que esto no es el todo del hombre, que este mundo no es el todo de la mujer, sino que hay un propósito más alto, que es poder llegar al reino de los cielos. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Muchos dan la venida de Cristo por tardanza. No entienden y no comprenden, aún quizás leyéndolo, mis hermanos, que Cristo no ha venido porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Amén. Así que no demos por tardanza la venida de Cristo, sino seamos sensatos y entendamos que Cristo murió por todos y quiere que todos se salven. No que solamente nos salvemos nosotros. ¿Cuántos de nuestras familias todavía no se han convertido a Cristo? Estamos orando por aquellos, nuestros vecinos. Debemos entender que la palabra de Dios también dice que Jesús no vendrá hasta que sea predicado el evangelio hasta el último lugar del mundo. Y el propósito aquel es que para que ninguno se pierda. Amén. Así que aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Estamos velando y orando, mis hermanos, para no caer en tentación. Estamos recordando que el espíritu de la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil, y que para que nuestro espíritu esté dispuesto, nosotros debemos someter esta carne al Señor, a su presencia. Amén. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Dice la palabra de Dios que nadie conoce la hora ni el momento en que ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Y con mayor razón, porque puede ser ahora, puede ser en un minuto más, en un segundo, la otra semana, pero nosotros no tenemos que dejar de velar y orar, entendiendo que el Señor puede venir en un abrir y cerrar de ojos. No vaya a ser que después de haberle servido tantos años al Señor, tanto tiempo caminando en sus caminos, y quizás nos cansamos de hacer el bien, como dice la palabra de Dios, y no esperamos. Y quizás nos vamos a recibir aquel bien porque nos cansamos de hacerlo. Entonces digámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia, para que a pesar de que estos tiempos son muy complicados, son muy difíciles, nosotros sepamos esperar en el Señor. Y mientras esperamos, mientras velamos, podamos hacer que otros también puedan venir a esta salvación tan grande. Amén, porque debemos tener amor en nuestras vidas. Debemos amar como el Señor nos amó. Porque si decimos amar a Dios,
tenemos que amar a nuestro prójimo, amén, porque amamos a Dios no viéndolo, aún mayormente debemos amar a nuestro prójimo que lo vemos, amén, querer que ellos también puedan llegar aquel día a la vida eterna. Debemos recordar que va a haber un momento en que aquellos, mis hermanos, que no estén en los caminos de Dios, y no solo en los caminos de Dios, sino aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, van a tener que estar delante del trono blanco, mis hermanos, para dar cuenta de cada una de sus obras. Y no van a estar allí para ver si es que serán salvos, sino para que puedan ellos saber por qué van a ser condenados. Amén. Así que nosotros pidámosle al Señor que nos ayude a no cansarnos de hacer el bien, teniendo en cuenta que si no nos cansamos, mis hermanos, si no perdemos el ánimo, vamos a cegar si no desmayamos. Quizás hoy nos sentimos un poco cansados, quizás hoy le preguntamos muchas cosas a Dios, por qué vivimos ciertas situaciones, pero seamos valientes, seamos fuertes, así como el Señor le dijo a Josué, fuérzate, dice, valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Así nosotros tenemos que creer que el Señor nos dice. Cuando Jesús vino a la tierra, mis hermanos, y cuando se estaba preparando para irse, le dijo a los discípulos que Él se iría, pero que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo para que nos diera fuerza, para que nos diera valentía, para que nos alentara, y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quizás el ánimo de muchos hoy está cansado de ver tanta maldad, de ver tantas situaciones quizás que no pueden cambiar, pero debemos entender que son cosas que deben de pasar en esta vida, porque Jesús también dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que debíamos confiar porque Él ha vencido al mundo. Amén. Así que vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Así que, por ejemplo, también en Marcos 13, 34 al 37 dice, Jesús dice, es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno sus tareas. Y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y nos halle dormidos. Amén. Así que no es tiempo de dormir, sino que de levantarnos, como dice también la palabra de Dios, ¿cierto? Que la noche está avanzada, ¿cierto? Se acerca aquel día. Desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. ¿Cómo nos vestimos de las armas de la luz? Orando, sí, en ayuno, sí, leyendo la palabra, sí, pero también desechando las obras de las tinieblas, mentira, engaño, maldad, adulterio, mis hermanos, robo, todas esas cosas que quizás nosotros con conciencia o sin conciencia estemos haciendo, tenemos que dejar de hacerla, porque tenemos que andar como sabios, dice la palabra de Dios también, no como necios, entendiendo que los días son malos. Amén. Jesús nos advierte, mis hermanos, a través de esta palabra, que debemos de estar preparados como siervos, esperando el regreso de su Señor. Amén. Así que en eso debemos nosotros concentrarnos, en la segunda venida de Cristo, para poder volar con Él y así, mis hermanos, poder ver a Dios cara a cara, como lo vio Moisés cuando estuvo en esta tierra. Nosotros hoy quizás no vemos a Dios que servimos, pero le sentimos. Podemos verlo obrando en cada situación de nuestra vida, porque si
todavía seguimos de pie, a pesar de todo lo que acontece a nivel mundial, es porque el Señor está a nuestro lado. Si todavía, mis hermanos, hemos podido no perder la fuerza a pesar de muchas situaciones adversas, es porque el Señor está a nuestro lado. Así que sigamos creyendo en que Dios está a nuestro lado, sigamos luchando, sigamos siendo valientes, seamos como Juan el Bautista, mis hermanos, que era aquella voz que clamaba en el desierto. Ahora quizás estamos en el desierto, mis hermanos, del desamor. Estamos en el desierto de la angustia. Estamos en el desierto, mis hermanos, de la desesperación, del afán y de la ansiedad. Que el Señor nos ayude para no dejarnos dominar por este mundo, por las artimañas del enemigo, el cual no duerme ni deja dormir, sino que confiado en el Señor y en el poder de su nombre, echando mano a la fe, mis hermanos, porque el Señor no es como nosotros, mis hermanos. A nosotros nos esperan grandes recompensas si soportamos todo aquello que quizás, mis hermanos, por nuestro bien vamos a tener que vivir. Si somos nosotros los que vamos a perder la fe sirviendo a Cristo, ¿qué más queda para el mundo? Así que seamos aquel siervo vigilante, teniendo nuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas, preparados, porque a la hora que no pensamos, el Señor va a venir por su iglesia. Amén. Así que Dios le bendiga, y esto ha sido una porción de la palabra del Señor, que también hace para nuestra vida, nos recuerda que tenemos a un Dios grande, que no estamos solos, que en un abrir y cerrar de ojos vendrá por nosotros. Así que el Señor les bendiga. Le invito a visitar radioredimidos.cl y tv.radioredimidos.cl. Por este lado le habla su hermana Melita Isabel.